Muy buenos días, queridos televidentes. Gracias por su compañía en este sábado. Si observa la pantalla conmigo, el productor nos va a poner una lámina con un título hablando sobre la corrupción del gran amigo doctor Julio César de la Rosa. Dice, presidente de ADOCO, dice, corrupción en República Dominicana pasó de epidemia a pandemia. Ese título a mí me preocupó, como todo lo que tiene que ver con de la corrupción debe preocuparnos a todos. Pero además vi que el señor de la Rosa tiene una asociación llamada Asociación Dominicana contra la Corrupción. Y me llamó más la atención que cuando tú ves su historial, vive poniendo denuncias, vive hablando de que algún procedimiento no anda bien, siempre está velando por el cumplimiento de las normas, la ley y lo que es correcto en una administración pública o privada. Y con él vamos a estar hablando. ¿Quién es Julio César de la Rosa? ¿Qué es ADOCO? ¿Por qué ese interés desde el 1997 por combatir lo que a pocos importa? Porque a la mayoría de los dominicanos no le importa la corrupción. Bienvenido, don Julio. Gracias. Con esa presentación, pues, compromete a uno a tener que irse muy atrás y recordar realmente. Pero complacido de poder compartir contigo. Yo lo que me pregunto es, ¿quién es Julio de la Rosa Tiburcio? Porque para 20 y pico de años atrás, estamos hablando de 25 años. Sí, así es. En tener un interés, usted se ve joven, ¿no? Era más joven todavía, por el país. Y en el post-balaguerismo, iniciando el gobierno de Leonel Fernández, que era todo maravilloso. ¿Qué fue lo que usted vio? ¿Qué fue lo que usted sintió? ¿Qué fue lo que a usted le preocupó que forma Asociación Dominicana contra la Corrupción? Bueno, esto se remonta a lo que fue una trayectoria y a modo de presentación de quién soy, hijo de dos personas que para mí fue lo más grande que me pudo haber pasado, el mayor de 3 hermanos, nacido en un barrio popular de nombre La Sursa, en la zona norte. En Cristo Rey. Próximo a Cristo Rey, le divide la Máximo Gómez. Es un barrio que está pues contiguo al mercado, el Mercado Nuevo, y ya se debe imaginar lo que es el haberse desarrollado en un barrio popular, en donde había un estigma, que yo le digo a algunos amigos que si uno ponía la dirección de donde vivía para un trabajo, pues ya esa era una causal como para que no se lo dieran. Sin embargo, hoy la cosa es diferente y uno con orgullo pues dice su origen, porque es una forma de demostrar de que no todo está perdido y de que allí también pueden salir personas de bien y sobre todo que tengan el compromiso de asumir con responsabilidad su rol de ciudadano. ¿Cómo inicia? En estos sectores se daba antes con frecuencia la conformación de clubes deportivos y culturales. Yo me formé en un club deportivo y cultural, en donde se cultivó desde la poesía coreada, el teatro, la danza, en fin, todas esas actividades culturales que de una forma u otra contribuyen a la formación del individuo y sobre todo le permite tener una identificación por los problemas sociales, que es lo que uno aborda en estos sectores. Pues para el año 1990, producto del alto consumo de drogas en el sector y por el hecho de, en mi caso, estar estudiando en los niveles medios, luego secundarios, muchos jóvenes tenían la confianza en acercárseme y sincerizarse y tratarme su problema hasta que una de esas personas
pues yo tuve contacto en Hogar Crea Dominicano y de ahí se creó un vínculo de nosotros llevar personas adictos a sustancias psicoactivas y a partir de ahí entonces formamos una organización juvenil de prevención del uso de drogas. Esta institución se desarrolló a lo largo del tiempo y realizando investigaciones sobre el consumo, la prevalencia del consumo de drogas al extremo que las Naciones Unidas utilizó informaciones nuestras y también un programa que nosotros implementamos fue implementado por algunas agencias nacionales e internacionales y esto nos fue creando ese vínculo social. En el año 1997, un grupo de organizaciones, entre ellas la que yo presidía, formamos lo que es hoy la Alianza Dominicana contra la Corrupción, que tenía como objetivo pues, desarrollar programas y actividades para crear conciencia del peligro que representa el consumo de drogas y su asociación o como consecuencia de la falta de atención de los estamentos del Estado producto de la corrupción. O sea, nosotros visualizamos que esos jóvenes que el Estado le había fallado por no haber atacado los factores que inciden en la generación del consumo de drogas, efectivamente, y eso nos permitió nosotros tener conocimiento de cuál debe ser el abordaje para prevenir el consumo de drogas, entonces, sobre todo atacando los factores que la generan, factor individual, familiar, económico, social, ambiental. Y esto, pues, nosotros advertimos que esa falla por parte del Estado que provocaba que un joven cayera víctima del consumo de drogas era producto de la corrupción. Entonces formamos la Alianza Dominicana contra la Corrupción en el 97. En el 2000 recibimos el decreto de incorporación por parte del Poder Ejecutivo. A lo largo de ese tiempo, pues la organización no tuvo esa preeminencia porque lamentablemente no teníamos herramientas legales como para poder accionar y tener una mayor presencia. Porque parecería que ustedes querían hacer algún tipo de trabajo que corresponde al Ministerio Público. Naturalmente, esta organización, pues un grupo de profesionales, en mi caso particular, me licencié. Usted es abogado, me licencié, ¿no? Abogado en Derecho, con maestría en Ciencias Políticas. Y hay algo que yo no dije en la presentación, que usted también es consultor de políticas públicas, que después vamos a hablar de eso. Que es el resultado de mi formación, y ahora entiendo. Tanto en Derecho Administrativo, Derecho Constitucional y sobre todo el abordaje desde la institución, pues nos permitió acumular experiencia y eso nos ha servido para ser consultor inclusive de gobiernos extranjeros en materia de transparencia y prevención de la corrupción. Esta formación pues, me permitió concursar en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la Escuela de Ciencias Políticas. Estamos hablando por allá por el año 2002 y ingresamos a la universidad y somos actualmente profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo de su Escuela de Ciencias Políticas y actualmente también coordinador de la Cátedra de Política Internacional, que es parte de mi formación. Entonces, esto pues es como cuando se asume la docencia, pues evidentemente que uno lo asume como un sacerdocio, a veces no es bien remunerada, pero uno continúa. Entonces ocurrió lo mismo con el tema de prevención de la corrupción. Cuando aquí no se hablaba de eso le iba a decir, corrupción, que ustedes comenzaron con una alianza, yo había dicho asociación, esa Alianza Dominicana contra la Corrupción, que ustedes iniciaron una labor con una alianza, un grupo de cuando no era lo común, hasta todavía quedaba el miedillo de la era post-Balaguer. Claro, porque no había primero herramientas como para usted atacarla. Y es por eso que nosotros es a partir del año 2006
que comenzamos a tener presencia activa en los medios de comunicación y en lo que era el impulso de algunas acciones. Primero, la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción de la OEA establece que todos los Estados partes deben promover una ley de libre acceso a la información pública. Sí. Aquí se logra aprobar en el año 2004 esa ley. A partir de esa ley, nosotros entre el año 2008 y 2012 accionamos en más de 200 ocasiones contra entidades públicas a las que se les solicitaba información y la negaban. Uno fue creando esa cultura y hoy día ya no hay necesidad, salvo algunas excepciones, de elevar acciones de amparo por negación de información, porque ya las que no tienen la información en la página web, pues tan pronto uno se la solicita, la sirven. Ya hay un portal de solicitud de acceso a la información pública. O sea que posiblemente ustedes fueron pioneros en que se pueda tener acceso realmente a la información. Evidentemente, esa presión de uno estar solicitando, para citar un caso, nosotros solicitamos 32 solicitudes, 32 solicitudes de información al Senado de la República, a cada senador, para ver qué hacían con el dinero del barrilito. ¿Eso fue en qué año? Año 2011, 2011. Pues nosotros de esos 32, 7 dieron la información, 25 no, y nosotros elevamos 25 acciones de amparo contra 25 senadores. Entonces, ese ejercicio de ciudadanía, porque a veces la gente dice, pero ustedes tienen luchando, arando en el desierto. No, cada acción que nosotros llevamos, pues tiene un resultado. Para citar un caso que fue de los más connotados, aquí el Hotel Montaña, que está en Jarabacoa, se le dio un contrato de concesión a un empresario estadounidense. Ese contrato contemplaba que ese complejo iba a pagar $2,000 mensuales durante 20 años, la concesión. Pues nosotros llevamos ese caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia y se anuló ese contrato. De igual forma, hubo muchas acciones en el orden de las compras y las contrataciones que nosotros elevamos acciones ante el ente rector, la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, y logramos anular contrato, por ejemplo, el contrato de el vertedero de Duquesa. Ese contrato se anuló a instancia nuestra. Dicho sea de paso, fue demandado el Estado en una corte de arbitraje, en un tribunal de arbitraje internacional, y lo que está utilizando el Estado es la sentencia que nosotros logramos aquí. Wow. Entonces, o sea que además hicieron jurisprudencia. Efectivamente. Con eso hasta ahora no han superado ninguna sentencia más que la que ustedes obtuvieron. Exactamente. Entonces, hay una serie de acciones que al momento de uno promoverla, pues eso va sentando la base. Y ya entonces, para el futuro, la cosa es diferente. Entonces, por ello, uno no se cansa de seguir insistiendo. Ya cuando en el 2004 se aprueba el Código Procesal Penal, pues le da calidad a las organizaciones que abordan el tema de la corrupción, así como el tema de derechos humanos, y podemos actuar en justicia como actores civiles, como querellantes, así como denunciantes. El artículo 85 pues prevé eso. Entonces, todo este transitar es lo que nos ha motivado a continuar la lucha, porque sin lugar a duda se han dado pasos. Tenemos ya hoy una ley de compra y contrataciones. Eso le iba a preguntar, ¿qué resultados usted ha visto y si entiende que ha merecido la pena? ¿Puede continuar en ese sentido? No, naturalmente. Miren, aunque la ley... Usted hablaba de unas leyes que han sido ya derogadas, ¿no? No,
leyes y que se han incorporado del año 2004. La ley de Cámara de Cuentas, que es del 2004, la 10-04, la ley de Contraloría, 10-07, la ley de Administración Pública del 2008, la ley de Compra y Contrataciones, 340-06. Que se supone que todas esas leyes deberían transparentar más el proceso de administración pública. Naturalmente, ¿no? como uno quisiera, pero sí han contribuido, porque no teníamos nada. Fuera peor. No teníamos nada. Claro. Recuerdan que aquí habían era una administración de cuaderno. Habían instituciones públicas que tenían 100 cuentas bancarias. Sí. Sin embargo, con la ley de contabilidad gubernamental establece la cuenta única del Tesoro y ya por eso se pueden hacer procedimientos a través de transferencia, que eso reduce los potenciales espacios de corrupción. Porque cuando usted le van a hacer un pago, no, que el cheque le falta una firma, ya usted sabe lo que representaba esa firma, a veces engavetaban el cheque, pero ya no, ya cuando se paga con transferencia, desde que está el procedimiento listo, pues ya ese pago sale y no hay intermediación. Entonces eso es parte de este esfuerzo que se ha hecho. Señor Julio César, nosotros vamos a ir a una pausa comercial y al volver vamos a hablar de qué usted descubrió o entendió, los estudios, las investigaciones han dado como resultado la causa de una corrupción sistémica, endémica, pandémica, que nos tiene como nación prácticamente en una lucha continua de supervivencia. Volvemos en breve. Este pequeño trozo de este libro que me han regalado, El viaje de la humanidad, del profesor universitario Oded Calor. Oiga qué maravilla. Desde el punto de vista histórico, la humanidad ha experimentado una mejora sin precedente en su calidad de vida de la noche a la mañana, literalmente. Les recomiendo este libro porque de lo que habla el profesor Galor es de la evolución de la civilización, pero sobre todo de los niveles de avance de los últimos 200 años de existencia. Continuamos con Julio César de la Rosa Tiburcio y el honor de conocerlo, de oír la historia de pueblo, que es la historia de muchos que no han tenido la oportunidad que la vida da, que él sí tuvo, pero que él la supo aprovechar, porque es otro tema. Muchas veces te damos la oportunidad, pero no la aprovechas. Yo preguntaba antes de entrar a pausa, ¿qué ustedes han ido viendo? ¿Cuál es la realidad nacional que parecería que la corrupción no nos va a dejar? Bueno, algunos la han calificado como algo endémico, cultural, que de hecho todos los estudios que se hacen a partir de las comparaciones que se presentan con otros países, sobre todo los países nórdicos, que de una forma u otra tienen una cultura, desarrollan una cultura de la honestidad, de la ética, de la disciplina, pues esto forma parte de lo que es ya el elemento cultural, étnico, para controlar o de una forma más directa, no ver la producción de actos de corrupción como se ve en los países nuestros. Tenemos una situación que tal vez fue la que nos marcó, haber sido colonizado por parte de España, lo que ha sido esa cultura producto de un proceso de colonización, de invasión en ocasiones. No lo podemos descartar porque los neurólogos están hablando, sobre todo a nivel de neurociencia, de memoria celular, que muchos comportamientos nuestros tienen una amplia incidencia de los ancestros. De lo que ocurrió en el pasado. Entonces, por ejemplo, y eso uno lo ve a diario, le atribuimos la corrupción al político, porque el político es el que va a la administración pública y es del que uno tiene conocimiento de que lo vio en el pueblo, en la universidad, en chancleta, que estaba en chancleta y de repente por un cargo asume
otra condición, eso lo vemos. Sí, eso Entonces, es como la corrupción que nos duele y la que atacamos. Ahora, hay una corrupción empresarial. privada. Y sobre todo, hay una... Que la institucionalizó Balaguer, porque eso es parte del proceso de Balaguer. Naturalmente, no todos, desde desde Trujillo. No, desde el nacimiento de la República. Claro, aquí se viene corrompido. Desde que se funda la República. Sí, hombre, sí. Recordemos que se exhibe ese gesto de Duarte cuando rindió cuentas. Sí. Y todo el mundo destacó eso. Y devolvió lo que quedó. Claro, lo que quedó. Entonces, por ejemplo, particularmente actuamos de manera contraria a la ética. Un aguacatero, un frutero te vende el aguacate, tú le dices, ¿está para ahora? Y él te dice que sí, pero él sabe que no, que está verde. Lo que dice, bueno, él no vuelve a pasar por aquí o lo va a madurar mañana porque yo tenía que vender esto. O sea, sí. Él sabe que no te está dando el producto que tú le estás comprando. Y eso es lo peor que está pasando, Julio César, porque entonces el país tiene una generación abundante de jóvenes entre 18 y 35 años, en lo que la mayoría lo que quiere es llegar al poder para enriquecerse. No, naturalmente, no se ven eso como un referente. Sí. Y dicen, no, yo me voy a meter a la política. Y por eso, penosamente, el ejercicio de la partidocracia, o sea, o de la participación en un partido democrático, es con esa posibilidad. Anteriormente, el individuo que se formaba políticamente, se inscribía en un partido, era porque entendía que esa vocación de servicio que está en él, podía canalizarla a través de un partido al momento de llegar al poder y desde ahí pues hacer las contribuciones, ya no. Y vemos cómo los partidos han caído en la debilidad de recibir dinero de narcotraficantes, de promotores de juegos de azar, de promotores de actividades empresariales no muy santas. Y esto cuando el partido que apoyaron llega al poder, pues quiere que le compren, si vende zapatos, quiere que le compren zapatos, aunque el gobierno, la institución no lo necesite. Entonces, esa cultura contraria a la norma, a la ética, entonces por eso se debe ir rompiendo con ese mal, como promoviendo los buenos valores, destacando a aquel servidor público que es atípico, que es diferente. Por eso vemos cuando un ministro, él anda conduciendo su vehículo, él anda algunas cuadras a pie o va a un lugar, la gente lo ve como un ser extraño. Entonces yo creo que ese esfuerzo que uno viene haciendo, que hacen personas que influyen en medios de comunicación, que pueden fijar posiciones a través de un escrito en un periódico, que pueden hablar a través de un micrófono, cualquier sea la vía, se va construyendo, porque esta ubicación en el ranking de corrupción que se encuentra en la República Dominicana sin mostrar avance, no muestra avance. Bueno, uno dice, es que hay países que tuvieron condiciones similares a la nuestra y eso han le iba a decir, superado eso. Si dentro de sus investigaciones hay algún país modelo similar a nosotros. Bueno, ¿cuáles? Países que se ubican en la región, sí. Por ejemplo, en Centroamérica, Costa Rica tiene niveles... Uruguay. Costa Rica, Uruguay, Chile tienen posicionamiento positivo, buena calificación. Ahora, sí. ¿Qué uno ve en Costa Rica? Por ejemplo, en una ocasión fui invitado por Transparencia Internacional a un cónclave en San José, Costa Rica. En la mañana, quien tenía la condición de anfitrión era el ministro de Economía. Pues en la mañana él llegó en su carro con su chofer al evento y nos invita a una cena en la noche. Cuando él llegó en un taxi. Y yo de una vez le pregunté, ministro, ¿y qué pasó? Dice, no, es que el horario es hasta las 4 de la tarde. Él no puede usar el vehículo de la institución para actividades sociales. Aquí se cogen el vehículo, lo usan hasta cuando le da la gana, se lo prestan al amante y cuando el gobierno pasa, se quedan con el vehículo. Así es. Y también, por ejemplo, hay un caso en Noruega que justamente el ministro de Economía va a una charla, a una conferencia
a una localidad, él decide, iba por 2 días, pero decide quedarse en la ciudad, y cuando él va a pagar lo que le correspondía, porque ya el ministerio había pagado las 2 noches, Sí. él sacó, él buscando su tarjeta personal de crédito, parece que y pasó la del ministerio. Eso le costó para él tener que dimitir, porque usó recursos del Estado en algo que no era parte de la institución. Entonces, Julio César, ¿hasta dónde la ley es que no se está cumpliendo? El dominicano no sabe cumplir la ley. La debilidad institucional. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo funcionaría? La debilidad institucional, por ejemplo, la ley. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de la Merkel. ¿Tú lo viste? ¿Cómo esa señora salió? Sí, claro. Se fue de Europa para su casa tranquila. Canciller alemana, claro. Y por allí no hay esos contratiempos. Entonces nosotros tenemos un problema serio interno con el dinero, con el materialismo, con el querer privar lo que no somos, con querer mostrar lo que no tenemos. Hay un problema serio. No, por eso me refería al tema de la cultura, de que ya la persona se inscribe en un partido con la pretensión de llegar a una posición pública. Entonces, la debilidad institucional, donde los controles fallan, nosotros tenemos una Contraloría General de la República para el control previo del gasto, pero tenemos, que son de los pocos países que hay 2 entes con esa característica, tenemos la Cámara de Cuentas para el control del gasto a posteriori. Una Cámara de Cuentas que... Sin embargo, ha sido totalmente infuncional. Perdóneme, porque usted va a seguir. Una Cámara de Cuentas que, si uno lo razona con profundidad, lo único que ha hecho es hacer cuentos y no acaba de resolver y de hablarle al país y de mandar los resultados porque lo tienen. Bueno, de muchísimas denuncias. Es tan delicada la situación que el cronograma de auditorías que ha debido desarrollar desde su instalación no ha podido superar el 5%. Pero los informes o las investigaciones especiales que le ha solicitado el Ministerio Público tampoco lo ha concluido. Están atrasados. Entonces, o sea que están atrasados un 95%. Así es. Fallan los controles. Por ejemplo, las leyes no tienen garras. Por ejemplo, la ley de compra y contrataciones no contempla sanciones de carácter. Solamente bloquearte. Que no opere. Ya. Y también, por ejemplo, la ley de declaración jurada que procura darle seguimiento al patrimonio del funcionario, sí, pues eso es simple protocolo. No se cumple. Aquí hay funcionarios, ¿verdad?, que hacen su declaración jurada al entrar. Declaran tener un patrimonio que no se tiene cómo verificar su veracidad. Muchos ponen un patrimonio superior para lo que consigan, entonces avalarlo con esa declaración jurada. Julio César, la corrupción siempre ha estado en los gobiernos dominicanos, pero yo no sé si tú pudieras responder eso. En los gobiernos últimos, vamos a decir, ¿cuáles fueron los más corruptos? Porque generaron más condiciones para la corrupción. Parecería incluso que hay gobiernos de los últimos que tenían necesariamente que corromperse por alguna razón. ¿Qué ha pasado? No, yo lo cuantifico de la siguiente forma. Si partimos que hay un porcentaje de lo que se hace, se presupuesta anualmente, que puede rondar pues, el 30% que se va en corrupción. 30% del presupuesto, y si tomamos que el último presupuesto de Balaguer en el año 96 fue de apenas 26.000 millones de pesos. Sí. Sin embargo, hoy tenemos un presupuesto de 1 billón. Pero con razón. Entonces, si aplicamos el 30%, evidentemente que los últimos gobiernos pues han acarreado mayor corrupción. Tenemos el tema de educación. Educación te maneja el 16% del presupuesto. Y las denuncias que se han hecho a lo largo de la ejecución de ese presupuesto,
pues no son. Por ahí todo una el ni que ha dos. pasado después del 4%, lo que quiere es ser presidente. Y con razón tienen que buscar la manera de generar ingresos superávit para poder tener Es una esos situación resultados. el uso o el mal uso de los recursos no necesariamente es que se lo lleven en sus bolsillos, No. sino que aprovechan la plataforma que te da una entidad que te maneja un volumen de publicidad altísimo, de compras altísimo, de adquisición el desayuno, el almuerzo, la merienda escolar, pues eso te permite ensanchar pues unos buenos niveles de posicionamiento. Libros, mira lo que Libros y hubo todo con eso. las lactos, con las Con los tablets. equipos ahí hubo un uso de proporcionar de recursos, Eso tú lamentablemente. mencionaste el Ministerio de Educación, Ah, no, pero hay por donde que quiera nosotros, que uno claro. mira, es que Entonces, si parecería... partimos de ahí, del porcentaje, pues debemos concluir que los últimos gobiernos, pues evidentemente es donde más ha habido corrupción. El PLD, con todas sus glorias, hizo cosas muy importantes para el desarrollo nacional, pero penosamente se le fue la mano en el tema de corrupción. Y eso ha Lamentablemente. enlodado una gestión Si maravillosa. tiene ese estigma que le va a costar pues sacudirse del mismo. Cuando volvamos de esta próxima pausa comercial, vamos a ver cómo tú ves el mundo político local, porque yo sé que tú tienes datos que a mis oyentes les interesan. Volvemos en breve. Hay personas que dicen, nadie sabe más que yo, de algunas cosas. Yo creo que Julio César de la Rosa Tiburcio es uno de los dominicanos que más ha estudiado el tema de la corrupción. Pero no podemos pasarnos todo el día de este sábado hablando de corrupción, aunque incluso le anticipo el título de este programa, es la lámina que pusimos, que la corrupción en República Dominicana pasó de epidemia a pandemia. Ese es el título, porque es una pandemia. Y lo vamos a repetir hasta que usted lo entienda y se oponga con toda su fuerza a seguir siendo utilizado. No vamos a hablar de más corrupción por hoy, a menos que entre en el tema, pero sí un poquito de política. La política es parte de la idiosincrasia del diario vivir dominicana. No podemos traerte aquí sin tocar el tema. Yo quiero que tú me digas qué tú ves en este contexto político en el que hay un movimiento tripartito. Este país tiene 3 partidos, PLD, Fuerza del Pueblo, PRM. ¿Cómo tú lo defines? ¿Qué te dicen tus conocimientos? ¿Qué tú investigas? ¿Qué te dice lo que has encontrado hurgando en el mundo político? Hay un elemento que se debe destacar para poder analizar el contexto actual de la situación política que en el caso de la República Dominicana es constante. Ya estamos a un año de que se celebren las elecciones, tanto las municipales como las congresuales y presidenciales. Lo que se puede advertir en el horizonte es que el presidente Luis Abinader, de mantener los niveles de simpatía y aprobación que ha tenido hasta el momento, pues se encamina a una repostulación. Y esto obedece a la división que se dio en el Partido de la Liberación Dominicana y la formación de la Fuerza del Pueblo encabezada por Leonel Fernández, que dicho sea de paso, ha ido avanzando y de un tercer lugar que quedó en las elecciones del año 2020, pues las encuestas, sobre todo la encuesta Gallup, que tiene reconocimiento por toda la clase político-social de la República Dominicana, pues lo coloca en el segundo lugar. En el segundo lugar, en primera vuelta, si el presidente Abinader gana en la primera vuelta. Efectivamente. Entonces, hay algunos aprestos de una posible alianza entre el PLD y la Fuerza del Pueblo, algo que tendría uno que ver el que se aproximen la celebración de las elecciones, porque como que no se digiere o no se codifica que
luego de producirse ese desprendimiento por parte del sector de Leonel Fernández, pues estos lleguen entonces a un acuerdo de cara a las elecciones municipales. Pero hay que esperar, porque en política no hay nada cerrado, no hay puertas cerradas. No, y es probable que se acuerden en las municipales, estratégicamente, pero lo que nadie cree es que Leonel Fernández va a entregar la candidatura presidencial. No, eso es innegociable. Y entonces ahí es muy probable que Danilo Medina tampoco la ceda, porque Danilo Medina no va a aportar que el liderazgo de Leonel Fernández se fortalezca. ¿Cómo se fortalecería? Entonces, porque déjame decirte algo. Tú sabes que el líder de este país es el presupuesto nacional, ¿verdad? Naturalmente, Okay. Claro. Entonces, por eso el posicionamiento del presidente Luis Abinader, que ha tenido que ir echando la carreta, o sea, los caballos, pero también tiene que desmontarse y empujarla en ocasiones, porque tiene pocos colaboradores. Un grupo así de es que se percibe. Un grupo de ¿Tú también lo ves así? Ineptos, muchos funcionarios ineptos que están ahí. Él ha tenido que dar la cara por todo. No, él ha tenido que cargar su gobierno, salvo unos 5 funcionarios que sí han sacado la cara por él. La mayoría ineptos, que cuando comiencen a salir a la luz, no solamente el resultado de su ineptitud, sino de la travesura que vienen haciendo. Eso te iba a decir, que cómo están los niveles de corrupción. Te decía ahorita que, por ejemplo, tenemos la ley 31114 de declaración jurada de patrimonio. Hay funcionarios, ministros, directores generales, que en medio de la función, o sea, hacen su declaración jurada, algunos omitieron inclusive pasivos que tenían, lo que te puede inducir a entender de que pueden pagar el pasivo desde la institución, y como no está en la declaración jurada de patrimonio, no se va a reflejar. Eso nosotros lo hemos obtenido en un levantamiento que hemos hecho, pero algunos se han divorciado, han tenido que hacer particiones, pero mantienen la suma que establecieron en la declaración jurada de patrimonio. Hay alteraciones de todas formas. Claro, hay violación. La ley contempla que una omisión tiene que ser rectificada, y si no lo hace es una violación. Igual que la falsedad de la declaración jurada de patrimonio. Entonces, ahí coincidimos, Julio César, con lo que señalaba de la falta de conciencia del dominicano. Exactamente. Porque eso es sencillo, eso es simplemente escribir lo que es, legalizarlo y depositarlo ya. Exactamente. Entonces, el presidente de la República, pues, da respuesta cuando ha habido alguna situación que se puede interpretar como un error. El presidente ha rectificado, pero aquí hay funcionarios que cometen errores, meten la pata y se destapan con posiciones totalmente contrarias. Y lo lamentable es que el presidente, por el grado de consideración o acercamiento o cercanía, pues no lo cancela, y eso se le pega a él. Probablemente su popularidad tuviera más alta si él tomara la decisión con alguno de esos funcionarios, la misma que ha tomado con los funcionarios que vienen de prácticamente de estratos bajos, como la exministra de la Juventud, como Faña, y una serie de funcionarios que han sido apartados. Sin embargo, hay funcionarios, como el caso del director del Servicio Nacional de Salud, que a toda luz debe tener alguna responsabilidad en la pérdida, en la muerte de los neonatos que el día pasado salió a la luz pública, y que no se destituya, porque en cualquier otro país... Crisis de salud, dijo. Claro, en cualquier otro país, cuando un funcionario no hace el trabajo que debía hacer y se producen situaciones en la dependencia que dirige, pues como una forma de facilitarle al presidente, lo que hace que presenta su carta de dimisión. Bueno, entonces en términos políticos, tú entiendes que Luis Abinader está en una alta posibilidad de ganar en primera vuelta, pero no lo asegura porque está muy solo. No, y no lo aseguro porque falta un año. Y en un año pueden pasar muchas cosas. Presente, naturalmente. Sí. Bueno, hay un tema que no puede faltar hablando contigo, aparte de eso político, y es ¿qué opina del Ministerio
independiente de justicia, de estos procesos? ¿Cómo lo ves? ¿Qué han significado para ti? Mira, ¿Qué te dicen? Porque tú luchaste mucho por muchas de esas cosas que tú estás naturalmente, viendo. bueno, la designación de representantes del Ministerio Público que no provienen de un partido, pues esto ha sido aprovechado por quienes fueron designados para desarrollar una labor de persecución de la corrupción que ha tenido cuestionamiento, pero también reconocimiento. Nosotros, todo esfuerzo que se haga para perseguir la corrupción y sobre todo lograr su sanción, nosotros la apoyamos. Por eso respaldamos las actuaciones del Ministerio Público Todos debemos respaldar en los esa casos que presión. se han estado ventilando y lo que vendrán, porque faltan mucho. ¿Faltan mucho? Faltan mucho, Pero claro. no hay tiempo, apenas gane, a menos que Luis se relija. No, el tiempo A menos que va a Luis se alcanzar. relija y deje a doña Miriam y a Camacho y a Jenny Berenice, porque Bueno, yo no ya creo. ese es un compromiso que cualquiera que venga Debería. no puede cambiar. Pero, por ejemplo, si Leonel Fernández gana, ¿va a continuar con eso? Bueno, eso habría que A preguntárselo ver, a él. Martínez, que no lo mencionaste ahorita. Habría que preguntárselo a ellos. Sí. Claro. ¿Y qué te parece la propuesta de un nuevo Ministerio de Justicia? ¿Qué Mira, cambiaría? yo- ¿Y cuál sería la diferencia? No, yo, particularmente, como una forma de lograr la descentralización de la administración central, yo estoy de acuerdo con el que se cree un Ministerio de Justicia que asuma labor que actualmente la tiene el Ministerio Público y lo que hace es retrasar y agotarle su presupuesto. Le hago totalmente agotado el presupuesto del Ministerio Tú Público. lo dices por lo que El duraron tema más de las 18 cárceles. meses. No, sino que ese presupuesto, el porcentaje mayor va a la alimentación y el mantenimiento de las cárceles, de reos, ¿Cómo que le decimos? del sistema penitenciario. Sí. Entonces, el Ministerio Público asumiría eso y ya el presupuesto del Ministerio Público es solamente para perseguir los crímenes y delitos, para pagarle a los fiscales ¿Tú salarios. entiendes que decentes y todo administrativamente eso. se está gastando mucho? No, sino que tiene roles en los cuales se invierte mucho que no deberían estar en manos del Ministerio Público y sí podrían estar a manos del Ministerio de Justicia. Ahora, como ese proyecto no se ha socializado, nosotros no sabemos qué hay detrás de él, pues tenemos reserva. Estamos de acuerdo con que se haga un Ministerio de Justicia realmente totalmente descentralizado. En caso de y que tenga todos la los función que elementos se tiene. den. Pero Exactamente. mientras tanto, apoyo total al Ministerio. Al de Ministerio Justicia. Público. Bien. Al Ministerio Público. Gracias por venir. Siempre a la orden Nos y volvemos a ver aquí. complacido, espero que sí. Gracias. Y a ustedes, gracias por acompañarnos.